Esta pregunta se hace en muchos foros que hay, un foro así como donde se busca qué es la vida, cuál es el sentido de la vida. Tener claro el sentido de la vida es súper importante, el sentido de por qué yo hago las cosas, no solo hacerlas por hacerlas, sino por qué lo hago, por qué estoy haciendo esto, es súper importante. Saben que a veces se puede perder todo, hay personas, hay hombres que lo han perdido todo. Hay hombres que luego de esta pérdida han logrado recuperarse y otros que se han quedado ahí ya postrados. Nunca se levantaron. Y yo leía sobre esto y veía qué diferencia había entre estos hombres que lograban recuperarse a pesar de las circunstancias y los que quedaban ya postrados en el camino. Y había una diferencia fundamental, que los primeros tenían un sentido. Tenían un motivo por el cual seguir adelante. En la medida que ese sentido fuese el más fuerte era la capacidad de sobreponerse a estos hombres. Pero si ese sentido era débil, era también frágil su capacidad. Entonces, ¿qué tan fuerte sea nuestro sentido de las cosas, nuestra motivación, nuestro sentido de la vida, más fuerte vamos a ser también nosotros interiormente? Entonces, para poder hablar un poco del sentido que tiene la vida, no solamente acá, sino que en toda la eternidad, tenemos que ver en la palabra, ¿cierto? En la palabra del Señor. Porque el que nos creó fue Dios, ¿cierto? Y Dios nos creó con un sentido. Él te creó con un propósito. Ninguna persona que esté acá o ninguna persona del mundo fue creada sin un propósito. Piensen en la persona más mala del mundo. Piensen, por ejemplo, pensemos en Hitler, por ejemplo. Este hombre malo, ¿cierto? Este hombre fue creado con un sentido. Dios lo creó con un propósito. La diferencia está en que si este hombre logró alcanzar ese propósito, descubrir ese sentido o no lo hizo. Cuando el hombre no descubre este sentido, cuando el hombre no logra comprender este sentido, inmediatamente en su corazón va a aflorar algo que se llama amargura. La amargura empieza a aflorar cuando no conocemos el sentido. Por el contrario, cuando el sentido de nuestra vida está claro, las circunstancias pueden ser muy difíciles, pero en nuestro corazón va a haber gozo, ¿cierto? Entonces Dios nos creó con un sentido. Dios nos creó con un propósito. Este propósito lo podemos ver en el libro de Génesis, ¿cierto? Cuando Dios crea a Adán y Eva. Dios crea al hombre, a la mujer y los pone en el jardín del Edén. Una vez estaba leyendo la creación, que a modo personal es uno de los textos que más me gusta. Lo leía desde niño en la escuela dominical, era de las primeras cosas que nos ponían, ¿cierto?, con la creación. Y yo lo tomaba como una lectura de niño, porque es lindo para un niño enseñarle desde la creación, ¿cierto? Pero después cuando fui grande, yo empecé a encontrar otras cosas que habían ahí que de niño nunca las había entendido. Y esas cosas fueron a mí permitiéndome, justamente, ir comprendiendo el sentido, el propósito que Dios tenía para mi vida. Entonces, cuando Dios crea al hombre, la palabra dice que la tierra, ¿cómo estaba en ese momento? Cuando ya el hombre es creado, dice que Dios había mirado lo que había creado y ¿cómo era? Me gusta porque no solamente dice que era bueno, porque podríamos decir es bueno, pero la palabra va más allá todavía. Dice que era bueno, en gran manera bueno. Entonces yo puedo, a veces algo puede ser bueno para mí, yo puedo decir, ¿sabes que para mí, por ejemplo, fue súper bueno el retiro? Amén. A lo mejor otra persona no aprovechó tanto el retiro, porque a lo mejor en su corazón venía con cosas y no logró nunca despojarse de eso. A lo mejor esa persona te va a decir, mira, para mí no fue tan bueno. O otra persona a lo mejor tiene expectativas más altas porque ha vivido más cosas y puede decir, sí, estuvo bueno, pero podía más. También la gente puede decir eso. Pero imagínense que sea Dios
el que diga que algo es bueno y Dios considere que eso es bueno en gran manera. O sea, podemos imaginarnos cuán bueno era esto. Cuán bueno debe haber sido si Dios al mirarlo, Él dice que era bueno en gran manera. Yo creo que es algo que no nos podemos imaginar, lo bueno que era eso. La tierra primero no estaba así, la palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios también podría haber puesto al hombre en ese momento, cuando estaba desordenada y vacía, en ese caos que había. Yo me imagino una tormenta, una cosa, pero el clima revuelto, una cosa pero terrorífica. Pero Dios no crea al hombre ahí. Dios primero, ¿qué es lo que hace? Prepara un escenario. Dios primero prepara, le da sentido de orden, de propósito a todo. Y cuando todo está listo, Dios ahí pone al hombre. El hombre es puesto en la tierra e inmediatamente comienza el reposo. Dice que Dios, al séptimo día, después de haber creado al hombre, reposó de sus obras. Mira qué lindo lo que le pasa al hombre y a la mujer, ¿cierto? Nacen, son creados e inmediatamente ingresan al reposo. Inmediatamente. ¿Saben que el día de reposo tenía en la cultura judía, que es de donde Dios después empezó a dar más detalles sobre cómo se debía vivir el día de reposo? Pero el día de reposo tenía un motivo. A veces lo confundimos, no era día de flojera, porque a veces pensamos que reposo igual a flojera. No, no es lo mismo. Flojera es una cosa, reposo es otra cosa, ¿ya? Flojera, por ejemplo, es cuando yo no hago nada, ni siquiera cumplo con mis responsabilidades. Eso es flojera, ¿cierto? Hoy día, hay que levantarse para ir a trabajar. Pero hace frío, hace tanto frío, estoy cansado, mejor me voy a quedar durmiendo acá. Voy a llamar, voy a decir que se me quemó, no sé, me pasó algo malo, no fui a trabajar. Eso es flojera, eso no es reposo, ¿ya? ¿Cuándo es reposo? Cuando yo, después de haber cumplido mi deber, haber hecho lo que tenía que hacer, yo descanso. La diferencia es que uno tiene un sentido, el otro no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces Dios crea el día de reposo. Y el día de reposo tenía un sentido que era el sentido primordial. Y todas las demás cosas que se hacían en ese día apuntaban a este sentido. El sentido del día de reposo era conocer a Dios. Amén. En el día de reposo se juntaba la familia, se juntaba el padre, la mamá. Ese día la mamá, por ejemplo, no cocinaba, dejaban cocinado el día anterior, así que ese día nadie estaba preocupado de la comida. El hombre que salía a trabajar fuera de casa, ese día no trabajaba, lo dejaban del día anterior. Fíjense que ni siquiera cuando comenzaba la mañana, sino que cuando ya se ponía el sol el día viernes, comenzaba el día de reposo. ¿Qué es lo que pasaba entonces en ese momento? Yo empezaba a despejar mi mente. Empezaba a centrarme. Ese día en particular yo lo apartaba como familia para conocer a Dios. Ese era el sentido, conocer a Dios. Entonces el hombre nace en el huerto del Edén, es creado el hombre e inmediatamente entra en el reposo. O sea, allí empezamos a ver el sentido de propósito de la creación del hombre. El hombre fue creado para conocer a Dios. Ese es el sentido del hombre y es el sentido de la vida. El sentido de la vida no es otro que conocer a Dios, tener comunión con Él, ser familia con Él. La palabra dice que a medida que vamos contemplando a Dios, el apóstol Pablo dice que lo miramos, lo conocemos, dice a rostro descubierto, y a medida que tenemos esta comunión con Él, vamos siendo transformados. ¿En qué? En la misma imagen que estamos mirando. Es la misma imagen que estamos mirando, a la medida que yo la contemplo, que tengo comunión con esa imagen, yo me voy transformando también en esa imagen. Entonces el hombre, Adán y Eva, la mujer, tenían comunión con Dios cada día. Cada día ellos cenaban con Dios, comían con Dios, conversaban, tenían una comunión de amor. ¿Qué le pasaba también a Adán y Eva? Cada día iban creciendo en la madurez, creciendo en la plenitud de ser transformados también a la imagen de Dios. ¿Por qué podían ser transformados a la imagen de Dios?
porque habían sido creados con la misma naturaleza de Dios. Si no hubiesen sido creados con la misma naturaleza de Dios, por más que contemplaran a Dios, no podían ser transformados. Por ejemplo, yo no tengo la misma naturaleza que esa silla. Entonces yo, por más que me pase mirando esa silla, yo no voy a ser transformado en una silla. ¿Ya? No, porque mi naturaleza es otra. ¿Ya? Entonces, pero sí tengo, por ejemplo, la misma naturaleza de mi papá. De mi papá sí. Entonces, yo a medida que voy creciendo, yo me voy dando cuenta que voy tomando ciertos rasgos que yo los veía ¿dónde? Los veía en mi papá. Entonces, yo voy siendo transformado. No sé cómo, y a veces que uno no quisiera a veces parecerse tanto, pero uno va siendo transformado en eso. Uno va tomando eso. Yo recuerdo que en mi casa tuvimos por mucho tiempo un hermano adoptivo que vivió con nosotros. Cuando él llegó, era pero completamente distinto a nosotros. Completamente distinto, pero no se parecía en nada. Uno lo veía inmediatamente y decía, este niño no es de acá. Aunque alguien llegara nuevo, inmediatamente decía, él llegó con 12 años a mi casa. Él tenía 12 años, yo tenía 10. Pero inmediatamente al verlo era decir, este niño no es de acá. Él vivió por aproximadamente 11 años en mi casa. O sea, si llegó a los 12, él se fue a los 23. A los 23 años él encontró lugar en otra ciudad y se fue a trabajar a esa otra ciudad. Pero ¿saben qué había pasado en esos 11 años? Yo recuerdo que a veces la gente llamaba por teléfono a la casa y ya cuando contestaba él, la gente pensaba que era yo. Porque hasta el tono de voz había empezado a parecerse. O sea, había empezado a ocurrir la transformación. Ahora, él no fue una escuela para imitarme a mí ni para... No tiene nada que ver con eso. Fue sencillamente el conocerlo. Fue la comunión. Empezó a ser transformado. Para esto mismo, entonces, el hombre y la mujer fueron creados. Para conocer a Dios, tener comunión con Él. Y a medida que lo conocían, cada vez maduraban, avanzaban para ir alcanzando la plenitud de Dios. Era todo tan hermoso, íbamos tan bien. Yo me imagino lo lindo que era todo eso, yo me imagino la gloria de Dios cómo se manifestaba en todo. ¿Hasta qué? ¿Hasta que te conocí? Diría Juan Gabriel. ¿Hasta qué? Hasta que apareció, ustedes saben quién, ¿cierto? Hasta que apareció, ustedes saben quién. ¿Qué ocurre acá cuando aparece este personaje? Este personaje pretende cambiar el sentido de la vida para Adán y Eva y les ofrece una alternativa. Le ofrece una alternativa. Les dice, ¿saben qué? Miren, ustedes sí que van creciendo. Yo imagino este diálogo, no es que esté registrado así en la Biblia. Ustedes van creciendo en esta... Sí, pero ¿cuánto más va a pasar para hasta que lleguen a ser ya, alcancen la madurez, la plenitud de Dios? Van a pasar siglos. Yo le ofrezco una manera en hacerlo instantáneo. Ustedes apretan un botoncito y les cae inmediatamente. Y saben que muchas veces el diablo a nosotros nos engaña de esta misma manera. ¿Cierto? El Señor parte del fruto del Espíritu, que es la paciencia, el saber esperar en Dios. Hay que esperar en Dios, hay que tener paciencia. ¿Pero qué te dice el diablo? ¿Para qué vas a esperar tanto? Mira, tú aprietas este botoncito y cae al tiro. No es un proceso, ¿ya? Sino que aprieta el botoncito y cae. Mi hermano, las cosas más grandes de la vida requieren paciencia. La excelencia de las cosas en la vida requieren paciencia. Entonces, se ofrece este cambio y los tienta con el árbol. ¿De qué? ¿Del fruto de qué? Del conocimiento. Fíjese que en la misma palabra, el sentido de la vida dijimos que es conocer a Dios, pero Él les ofrece el conocimiento. O sea, ya no es el conocimiento de Dios, ya empezó a dejar de ser el propósito para ellos. Y ahora empezó a haber otro conocimiento, empezó a tomar este propósito, que era el conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Yo siempre me pregunté, ¿qué habrá tenido de tan atractivo esto que llevó al hombre a la caída, a su gran caída, y a traer a partir de eso la maldición para todo el resto de la humanidad? ¿Qué habrá tenido entonces este árbol que fue tan
tan tentador? ¿Cómo habrá sido este proceso? Y ¿saben qué? Jesús lo ejemplificó de una manera súper sencilla. Él ejemplificó toda la caída del hombre, todo lo que significó, lo ejemplificó con la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo ejemplifica esto muy bien, ¿cierto? El hijo pródigo vivía con el padre, gozaba de todos los beneficios del padre, él tenía todo a la mano ahí, tenía los bienes del padre, pero aparte de los bienes del padre, el hijo pródigo no se dio cuenta que tenía algo más importante. El padre tenía riqueza, sí, él disfrutaba esta riqueza. El padre tenía una gran casa, sí, el hijo disfrutaba de esta gran casa. El padre tenía buena vestimenta, sí, el hijo disfrutaba de esta buena vestimenta. Pero había algo que era mayor que todo eso. Y que todas estas cosas solamente aportaban para un propósito superior. Que era que ese hijo pródigo tuviese comunión con su padre. Que ese hijo pródigo pudiese cada día ir conociendo más a su padre. Pudiese ir siendo transformado a la imagen de su padre. Y esa fue la parte en la que a este hijo se le nubló la vista. Entonces, ¿qué es lo que le dice él? Él no dice sencillamente, listo, me voy. No. ¿Qué es lo que dice él? Padre, dame los bienes que me corresponden. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Porque si bien yo quiero tus bienes, quiero la herencia, quiero la vestimenta, quiero el dinero, quiero todo lo que me permite disfrutar esto, pero lo que no quiero es tener comunión contigo. Eso es lo que dice el hijo pródigo. Sí, me interesan tus bienes, me interesan lo que tienen. Yo creo que el hijo pródigo jamás planificó tener que terminar comiendo de los desperdicios de los cerdos. Eso, pero no, ni en sus peores pronósticos pasó por su mente. ¿Qué pasó en la mente de este hijo pródigo? Él se imaginó, pero sí, voy a ir, lo voy a pasar bien y de paso voy a ganar más dinero y hasta voy a tener una hacienda más grande que la de mi padre. Él en su mente, él se pasaba a otra película. No creo nunca que él haya dicho, sí, me voy a ir porque voy a terminar comiendo. No, él pensaba en algo quizá hermoso, grande, ¿cierto? En eso él pensaba. Pero todo esto lejos de la comunión de su padre, sin la comunión de su padre. Fue lo mismo que pensó Adán. Sí, voy a tener este conocimiento ahora del bien. Al tener yo el conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? No necesito a Dios. ¿Para qué lo necesito si lo puedo hacer yo solo? Yo sé lo que es bueno, sé lo que es malo. No necesito a Dios. Eso fue lo que pasó por la mente de Adán en ese momento, de Adán y Eva. No necesitamos a Dios. Fíjese que lo mismo que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, plantea en este momento. Las grandes mentes, los grandes gobiernos, ¿qué es lo que siempre buscan? Buscan soluciones. Mejoremos la salud. Sí. Pregúntele a algún político, ¿usted no quiere mejorar la salud? Jamás. Yo sí quiero mejorar la salud. ¿Quiere mejorar la educación? Por supuesto que quiero mejorar la educación. No creo que ningún político se pare en una campaña diciendo yo no quiero que la salud mejore. Jamás. Todos quieren. ¿Pero qué es lo que no quieren? Conocer a Dios. Quieren todos los beneficios de Dios, quieren todos los beneficios de la comunión con Dios, pero no quieren a Dios. No lo quieren a Él. ¿Esto por qué? Porque esta es la naturaleza caída del hombre. Querer los beneficios de Dios, querer las cosas de Dios, pero no querer a Dios. Recibir bendición, mi hermano, es súper fácil. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando venía el hermano Aldrich, ¿cierto? Y el Señor lo usaba grandemente en sanidad. ¿Cuántas personas venían? Venía el hermano Aldrich, se llenaba el gimnasio, recibían la sanidad. ¿Qué pasaba después? No volvíamos a ver, ¿cierto?, a muchas personas. Otros sí, otros se tocaron y fueron quedados, pero muchos otros no, nunca volvieron. ¿Qué quería solamente? El beneficio de Dios. ¿Pero qué es lo que no quería? A Dios. Esta es la naturaleza del hombre caído. Gracias damos al Señor que a su tiempo, cuando estábamos nosotros, dice la palabra, perdidos en esta tiniebla,
El Padre, ¿qué es lo que hizo? Envió a su Hijo, envió a Jesús. ¿Jesús nos salvó? Sí, amén. Él nos salvó, ¿cierto? Nadie piense que Jesús vino y nos dejó tal como... No, Él nos salvó de la condenación, nos salvó de la maldición del pecado, amén. Él hizo eso, pero ese no era el sentido principal. Eso era parte de, sí, pero ese no era el sentido principal. La palabra en Juan dice que el Hijo, que está en el seno del Padre, que está en lo interior del Padre, me gustó cómo lo graficó Jan el domingo pasado, ¿cierto? Él se sentó haciendo como padre, llamó a un joven, se sentó y reposó, dice la palabra que está en el seno del Padre. Lo que quiere decir esa palabra es el Hijo que reposa su cabeza en el pecho del Padre. Esto solamente lo hace alguien que tiene una profunda comunión. Por ejemplo, mi hermana ahora está ahí, ¿cierto? Con su hijo. ¿Cómo lo tiene ahí? En su brazo. ¿Y qué está haciendo su hijo? Está apoyando. ¿Por qué? Porque ellos tienen una profunda comunión, ¿cierto? En la madre, hijo. ¿Qué comunión más cercana? ¿Cierto? Esto es lo que dice entonces la palabra, que el Hijo, que estaba en el seno del Padre, en la comunión íntima con el Padre, ¿vino a qué? A darnos a conocer al Padre, a que nosotros nuevamente pudiésemos recuperar el sentido de la vida, que es conocerlo a Él. Gracias al Señor por eso, ¿no? Gracias al Señor porque esto se restauró. Entonces, yo quisiera mencionar brevemente algunos puntos que tienen que ver justamente con esto, que tienen que ver con lo que es conocer a Dios. Alguien que me ayude leyendo Juan 17:3. Juan 17:3. Si alguien lo tiene ahí. Juan, el Evangelio de Juan 17:3. Juan 17. Yo también lo tengo acá, pero me gustaría que lo pudiese leer alguien ahí. Ahí lo tiene Francisco. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Aquí el Señor lo grafica, pero ya no puede ser más claro. Y esta dice, no es una de las cosas de la vida eterna. Dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Digámoslo todos juntos una vez. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, que has enviado. Aquí está el sentido de la vida, mi hermano. El sentido de la vida, conocerlo a Él. Tener comunión con el Señor. Tener esta intimidad con Él. Crecer en la madurez del conocimiento de Dios. Este es el sentido de la vida. Aquí el Señor Jesús lo dejó, pero clarísimo. Y todas las demás cosas son parte de esto. Vienen por añadidura. Apuntan a lo mismo. A lo mejor el día de mañana, me va a ocurrir algo súper lindo. ¿Se imaginan? No sé, no tenía trabajo, encontré trabajo. Amén, hermano, qué bueno. Estaba enfermo, me dolía aquí, me dolía el brazo. Me sané. Amén, súper bueno. A lo mejor puede pasar lo contrario. A lo mejor no tenía un dolor del brazo y a lo mejor me dolió el brazo. Hermano, sea esto, sea lo otro, todo apunta a un mismo sentido en nuestra vida. ¿Cuál es? Conocer a Dios. Efesios 1, del 15 al 18. Efesios 1, del 15 al 18. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Lo que hablábamos recién, ¿cierto? ¿Qué es lo que pedía el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso y por todas las iglesias en general? Que tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y dentro de ese conocimiento están todo el resto de las riquezas. Todo el resto de las riquezas. Yo, cuando leía esto, me imaginaba en un océano. Me imaginaba en un océano, no digamos un océano, sino que en todos los océanos del mundo. ¿Alguien puede decir, yo he explorado hasta el último metro cúbico de agua de todos los océanos? No, ¿cierto? Apenas hemos descubierto apenas una parte, el hombre ha descubierto apenas una parte, pero cada vez que lo va descubriendo un poco más, se encuentra con una riqueza, se encuentra con una gloria, se encuentra con cosas que ni siquiera se imaginaba, cuántas especies que ni siquiera se han descubierto todavía. Y yo imaginaba a veces que Dios es como un océano infinito. Entonces, y apenas de ese océano infinito hemos logrado bucear a lo mejor en una parte, a lo mejor algunos, como dice la palabra, están con el agua a los tobillos nomás, ¿cierto? Otros con el agua más arriba. Pero ¿qué pasa con los que el agua ya le llegó hasta el hombro y no puede? Ese puede hacer algo que el que tenía el agua en los tobillos no puede. Puede bucear, puede sumergirse, ¿cierto? Puede ir descubriendo toda esta riqueza que hay en Dios. Entonces, este es otro aspecto importante. Dice el apóstol Pablo que ¿qué es lo que hacía yo para que pudiesen conocer a Dios? Doblo mis rodillas. Este es un punto súper importante en el conocer a Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Dice, yo doblo mis rodillas. O sea, ¿qué es lo que hago? Oro. Doblar la rodilla no es solamente una oración así, sí, Señor, ojalá que conozcan a Dios. Yo quiero decirle, Señor, ojalá que el Fabri pueda conocer un poquito más a Dios. No. Doblar la rodilla es que yo tomo una actitud, ¿cierto?, determinada. Señor, que el Fabri te pueda conocer. Que él pueda, Señor, cada día crecer en el conocimiento de Dios. Señor, mira, a lo mejor lo encuentro que está medio débil, algo está pasando. Señor, yo voy a ayunar por él. Voy a clamar. Voy a ir a verlo, Fabri, te pasa algo. Eso es yo doblo la rodilla. El apóstol Pablo, cuando él dice yo doblo mi rodilla, él está diciendo yo tengo una actitud pero determinada en que esto ocurra. Voy a clamar al Señor. Esta misma actitud, mi hermano, debemos tener nosotros como iglesia. Señor, que mis hermanos puedan conocerte cada día. Y a veces no tan general, también el Señor va a ponerte a lo mejor a una persona. Señor, esta persona que tú pusiste en mi corazón, yo voy a orar porque esta persona reciba sabiduría, revelación, que crezca en el conocimiento de Dios. Me gustan también las palabras que usa el apóstol Pablo. Usa dos. Usa sabiduría y usa revelación. Y yo me imagino siempre cuando escucho estas palabras que las dos se complementan. Las dos son un absoluto complemento. Una, revelación de Dios, ¿cierto? Revelación que yo puedo, el velo en mí es quitado, eso que no me dejaba ver a Dios es quitado y ahora yo puedo ver a Dios. Puedo percibir a Dios, puedo percibir las cosas espirituales de Dios. Y sabiduría es que todo eso que yo percibo en mi comunión con Dios, yo lo sé llevar a mi vida. Sé cómo aplicarlo a mi vida. Yo no sé si les pasa a ustedes, me imagino que sí. Hay situaciones difíciles en el trabajo, por ejemplo. Hay situaciones que nos molestan. Hay injusticia. Les toca a veces ver injusticia en su lugar de trabajo. Me imagino que a todos nos pasa, ¿cierto? ¿Cómo reaccionamos ante eso? Yo soy sincero, mi primera reacción es enojarme. Cuando veo una injusticia, cuando veo que se está haciendo algo que no corresponde y que está mal y que nos está perjudicando, mi primera reacción es enojarme. Enojarme con las personas que lo están haciendo. Pero estando en eso, el Señor me habla y me dice, esa no es la reacción que yo quiero de ti. Empezamos a orar, Señor, ¿cuál es la reacción? Y el Señor empieza a entregarla, empieza a mostrar. Y probamos por ese lado y vemos cómo el Señor empieza a orar. Y vemos cómo el Señor empieza a tratar.
Si reaccionamos exactamente igual como el mundo, ¿qué diferencia va a haber? ¿Qué diferencia? Si el mundo hace eso mismo, ¿qué diferencia va a haber? Pero el Señor nos puso a nosotros en un lugar para marcar justamente esa diferencia, para aportar lo que el mundo no puede aportar, para percibir las cosas que el mundo no puede percibir. Todo esto es parte de esto, es parte de la sabiduría, aquello que yo recibo de Dios en mi vida, en mi intimidad con el Señor. O sea, que yo he tenido experiencias súper lindas con el Señor. He tenido alguna experiencia, les conté una de niño que yo estaba en un campamento y me caí de la silla. He tenido otra experiencia en mi vida también, pero tan linda. Yo he estado orando al Señor en mi habitación, adorando, y he sentido así, pero casi como que el Señor se me aparece en la habitación. Pero después, ¿qué es lo que yo pienso? Amén, gracias Señor, esto es revelación. Y tú también quieres sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Eso tan lindo que yo recibí del Señor, aprender a llevarlo a mi día a día, aprender a llevarlo al lugar. Cuando estoy al lado con el que no conoce al Señor, estoy al lado del que habla puro garabato, está al lado del que habla de la cintura para abajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahí? Eso que yo recibí, que tengo en mi interior, ir y llevarlo a ese lugar, ¿cierto? Ir y transmitirlo a ese lugar. Sabiduría y revelación. Para esto dijimos que el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Doblaba sus rodillas. La misma actitud que tenemos que tener nosotros. Otra cosa que también es parte de lo que es conocer a Dios, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Vamos a ver Hebreos 5. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y aquí podemos encontrar un paralelismo con lo que hablábamos en un principio. ¿En el qué? Sentidos ejercitados, ¿en el qué? En el discernimiento de qué? Del bien y del mal. ¿Qué pasaba con el fruto por el cual Adán y Eva tuvieron la caída? ¿De qué era ese fruto? Pero fíjense, ¿era del qué? Del conocimiento del bien y del mal. ¿Aquí qué dice la palabra? Hay una diferencia. El conocimiento del bien y del mal y el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben que una vez me junté con un chico de la iglesia? La mamá decía que a él en la iglesia nadie lo quería. Entonces yo me junté con él, le pregunté y que él no quería venir porque en la iglesia nadie lo quería. Yo me junté con él a conversar, me dijo, sí, a mí en la iglesia nadie me quiere. Y yo le dije, mira, yo no puedo mandar a nadie, la verdad, pero lo que puedo hacer, te ofrezco mi amistad, le dije. Te ofrezco mi amistad, nos juntamos, si tú quieres me avisan, nos venimos a tomar un café, yo te ofrezco esto, no puedo hablar por los demás, dije, yo no sé qué pasará, yo te ofrezco la mía. Y me llamó la atención la respuesta que me dio él. Me dijo, sí, pero la verdad es que yo siento que a mí la iglesia me limita, me dijo. Ya, dije yo, ¿cómo te limita? Y me dijo, es que hay cosas que yo quiero conocer del mundo, de la vida. Y la iglesia con sus reglas me dijo, me limita mi libertad. Me llamó la atención esta palabra. Yo quiero, dijo, conocer. Quiero conocer. Yo le dije, ¿pero tú quieres meterte en algo malo? No, dijo, yo quiero que me vaya bien, si quiero, sí. Yo quiero conocer, me dijo otras cosas, que la iglesia no las permite. Inmediatamente pensé en este conocimiento del bien y del mal. Esto es lo que tenía este árbol. Una vez que apartaba a Dios, ¿cierto? Porque este árbol era decir, yo quiero cosas buenas, pero sin Dios, después me despertaba un gusto por conocer cosas que son pecaminosas. Empezaban a hacer una curiosidad por cosas que son del diablo, por conocer cosas. Quiero conocer, a lo mejor yo nunca en mi vida andaba metido ni he visto un ejemplo, pero ahora que ya dejé a Dios de lado en mi vida, empiezan a darme ganas de conocer cosas que son fuera de Dios. Ese es el conocimiento. Y fíjense que es del bien y del mal. ¿Por qué? Porque yo quiero que me vaya bien. El que dice esto no lo hace pensando, no, yo quiero ser destruido, como el hijo pródigo. No, el hijo pródigo esperaba el bien. ¿Pero esperaba el bien
haciendo el mal. O sea, estaban mezclados, había una mezcla, era el bien con el mal mezclado. ¿Qué dice acá? Los sentidos ejercitados ¿en qué? Discernimiento. Discernimiento, yo soy capaz de separar las cosas. Hay una separación. Este no es el conocimiento del bien y del mal que vimos con Adán. Este es el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que hace el discernimiento del bien y del mal? Viene algo, viene una situación, yo la veo. Primero digo, a ver, ¿qué dice la palabra sobre esto? Si la palabra dice, esto es pecado, entonces nada más que hacer. Vienen otras cosas sobre las cuales la palabra no dice nada. ¿Qué es lo que evalúo yo? ¿Esto me lleva a crecer en mi comunión con el Señor? ¿O me lleva a retroceder con mi comunión con el Señor? Si esto me está llevando a retroceder, no me sirve. Entonces no me sirve. Si esto me está llevando a perder mi crecimiento en el Señor, mi comunión, entonces esto no me sirve. Hay cosas que no son pecados, pero no nos sirven. Pero no nos sirven. ¿Ya? Hay veces saben que yo siento temor de algunas cosas. Cosas que nos provocan temor en la vida, nos provocan temor, y a lo mejor sentir temor, yo si siento temor por algo no es pecado, porque el temor a veces tiene algo natural. Por ejemplo, si yo estoy en un edificio, estoy parado en una baranda a punto de caer y siento un temor de caerme, es un temor natural que nos va a preservar de caer, ¿no es cierto? Pero hay otros temores que tienden a apartarnos de Dios. Por ejemplo, la palabra hablaba de las preocupaciones de esta vida. ¿Qué voy a comer? ¿Me va a faltar la plata para llegar a fin de mes? Y empiezo a caer en una vorágine, se empieza a generar temor. Tengo trabajo hoy día, a lo mejor mañana me van a despedir. Y empieza a trabajar ahí, empieza a haber temor en el corazón, ¿cierto? ¿Me sirve para conocer a Dios? No me sirve. ¿Qué actitud espera el Señor ahí? Una actitud de fe. Una actitud de fe, una actitud de confianza en el Señor. Entonces yo puedo discernir y puedo ejercitar mis sentidos. ¿Cómo lo hago? Discerniendo, con discernimiento del bien y del mal. La palabra dice, cuando yo hago esto, dice que mis sentidos van ejercitándose, y en la medida que se van ejercitando, van alcanzando madurez. Y yo voy teniendo una mayor comunión con el Padre. Voy creciendo en madurez con el Padre. Me gustó una cosa que mencionó Jan en el retiro. Él hablaba de subir escalones espirituales. Una manera de subir escalones espirituales es mediante la ejercitación de los sentidos. Si yo veo que algo viene en mi vida, pero esto no es del Señor, esto al contrario, esto me va a llevar a perder mi tiempo en el Señor, yo puedo decir, no, ¿saben qué? Esto no. No quiero ni siquiera conocerlo. Discernimiento, en el conocimiento del bien y del mal. Y otro más, Santiago 1:2. Santiago 1:2, vamos a ver la epístola del apóstol Santiago. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué dice? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando habla de cabal, está hablando de algo que fue producido, ¿cierto? Mediante un proceso. Yo no se lo entrego a medias, se lo entrego terminado, acabado, hasta el último. Es como entregar una casa, ¿cierto? Me pagaron para que le construyera una casa, ¿ya? Yo se lo entrego hasta con las terminaciones, con todo, listo, se paga, pues el trabajo entregado, ¿cierto? A cabalidad. Nuestra vida es así, estamos creciendo en el Señor, el fundamento está puesto, que es Cristo, pero aquí dice la palabra que sobre ese fundamento tenemos que ver cómo edificamos. Hay un crecimiento, hay una madurez en el conocimiento de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra acá? Que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en ¿qué? Pruebas, dificultades, sabiendo que esta prueba y dificultad está
desarrollando, está aumentando mi fe. ¿Por qué es tan importante aumentar la fe? Porque la fe son los ojos espirituales. A través de la fe es que yo puedo conocer a Dios. ¿Sabes que cuando yo logré entender esto, mi percepción así hizo como un vuelco y dije yo, ahí estaba, dije yo. Porque así yo pensaba, ya, Señor, si tú me vas a poner una dificultad en mi vida, ¿cierto? Va a venir una situación difícil. Y yo tengo que pasarla y tengo que permanecer en fe hasta que eso logra. ¿No será más fácil, mejor, Señor, que tú tomes y saque eso y yo pase de una? ¿Por qué hay que pasar por todo eso? ¿No es más sencillo lo otro? Sí, puede que sea más sencillo, pero de esa manera la fe no se ejercita. Y si la fe no se ejercita, mi capacidad de percibir a Dios es minúscula. Por eso que dice la palabra, cuando venga una dificultad, una prueba, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Tenerla por sumo gozo, entendiendo que, Señor, esta prueba, esta dificultad está puesta para que aumente mi capacidad de percibirte, para que aumente mi conocimiento de Dios. Y después, mi hermano, el resultado, podemos confiar en el Señor, podemos descansar en Él. Pero aunque después yo tenga la victoria, ¿saben qué es lo que voy a pensar? Sí, se solucionó el problema, amén, pero eso no es lo que más me importa. ¿Qué es lo que más me importa? Que antes de esto, mi capacidad de ver a Dios era así, y ahora mi capacidad de ver a Dios es así, tener mayor comunión con Él. Amén. En 1 Corintios 2, del 9 al 10, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado ¿para quién? Para los que le aman. Pero Él nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Me encanta esto porque habla de que podemos nosotros alcanzar un grado de madurez en el conocimiento de Dios, de percibir toda la riqueza que hay en Dios, y no a través de nuestro intelecto. ¿A través qué dice? A través del Espíritu, a través de la comunión con el Espíritu. El Señor quiere que nosotros cada día podamos crecer en el conocimiento de Dios. En la medida que más podamos conocer a Dios, cada día vamos a ser más transformados también a la imagen de Él. Y cada vez vamos a estar de manera más cabal, ¿cierto? Alcanzando la plenitud de la estatura de Cristo. Amén. Le doy gracias al Señor, mi hermano. Esa era la palabra que el Señor me motivó hoy día durante esta tarde a compartir con ustedes. Y me acordaba de estas otras palabras al principio que mencioné de Ángel. Nunca tratamos la sencillez, independiente que el Señor nos eleve al nivel que nos eleve, que tengamos una fe tan grande que podamos, como dice la palabra, decir hasta montañas. Aunque pase todo eso, nunca perdamos la sencillez de la vida en el Señor. Nunca perdamos la sencillez de esto, de la comunión, del discipulado, de estar juntos creciendo en el Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día, por la palabra, Señor, con la que tú nos estás edificando. Padre, Señor, viene una nueva semana. Yo te pido que esta semana, Padre, que durante estos días, Señor, que vienen, hay en nosotros, Padre, cada día, revelación, Señor, sabiduría, conocimiento de Dios. Que toda situación, Señor, que nos toque enfrentar, todo lo que nos toque vivir esta semana, Señor amado, sepamos hacerlo dependiendo de tu Espíritu Santo, en profunda comunión con Él, Señor, gozándonos, Señor, y deleitándonos en poder conocerte cada día más, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor.